Los niños pueden salir a su clase. Vamos a pasar algunas imágenes, hermano, así que si usted quiere, pásese más adelante para que las pueda ver. Aquí hay muchos lugares adelante, para que puedan apreciar las citas bíblicas. Ya después de que se acomode, ya nadie se mueve, ya nadie platica. Amén. Amén. Vamos a esperar a que se acomoden los hermanos. Abra su Biblia en Apocalipsis. En el capítulo 1. Hoy vamos a estudiar Apocalipsis. Amén. Hace tiempo había hecho un estudio, pero hoy lo voy a ver desde otro ángulo. Amén. Porque el Apocalipsis, hermano, se puede ver de diferentes ángulos y hay mucha tela de donde cortar. Amén. Entonces, el tema de esta noche se titula Apocalipsis. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, ¿verdad que todas sus Biblias traen Apocalipsis? Sí. Pero Apocalipsis es un libro que no es muy predicado y es muy poco leído, porque la gente a veces tiene miedo de leer Apocalipsis. Pero dice la Biblia que es bienaventurado aquel que lee y entiende y guarda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Levante su mano sinceramente. Sinceramente. ¿Quién ha leído Apocalipsis desde el principio hasta el final? ¿Se da cuenta? ¿Cuántos dicen amén? Siempre nos vamos por los evangelios, siempre nos vamos por la historia. Pero Apocalipsis, hermano, es un libro de revelaciones. Si usted quiere saber revelación, vaya a Apocalipsis. Si usted quiere entender Apocalipsis, pídale la ayuda al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, es obvio que sabemos muy poco acerca del libro de la revelación, acerca del libro que habla acerca del último tiempo y de los acontecimientos que van a suceder después de que seamos arrebatados con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ayer en la iglesia del linaje escogido, hermano, hablábamos acerca de la preparación del último tiempo y hablábamos acerca de Mateo capítulo 25 y hablábamos acerca de las vírgenes. Y estudiando, hermano, nos dimos cuenta que 5 de ellas eran prudentes, 5 eran insensatas, pero que las prudentes tomaron consigo aceite, sí, en sus lámparas, amén, pero también tomaron en sus vasijas. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Y las otras, hermano, creyeron que con el poco aceite que tenían en sus lámparas la iban a hacer, y no la hicieron, porque en el versículo 6 dice que a la medianoche se oyó un grito, ahí viene el esposo, salir a recibirle. Amén. Entonces el aceite nos habla acerca de la unción, el aceite nos habla acerca de la comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? De hecho dice la Biblia que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, hermano, ¿quién es el autor de Apocalipsis? Juan, el apóstol. ¿Cuántos dicen amén? Porque tenemos que empezar por el principio. Amén. Entonces lo primero que tenemos que saber es que Juan, el apóstol, es el autor del Apocalipsis. ¿Dónde recibió la revelación? En una isla llamada Patmos. O sea, ahí estaba solito y nadie lo iba a molestar y ahí recibió la revelación del Apocalipsis. ¿Cuántos dicen amén? Si usted quiere que Dios le hable, usted tiene que estar solo.
¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que estar a solas, porque la Biblia dice, hermano, que Jesús estaba con sus discípulos y se iba al monte a orar. ¿Sí o no? Sí. Y buscaba tiempo para estar solo. ¿Por qué? Porque necesitaba tener comunión con el Padre. Dígale a su hermano, tú necesitas tener comunión con el Padre, pero también con el Hijo y también con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermano, en el libro de Apocalipsis podemos encontrar el mensaje a las 7 iglesias. Y encabeza Éfeso, después Esmirna, después Pérgamo, después Teatira, después Sardis, Filadelfia y la Odisea. Eso todos lo sabemos. Surge una pregunta. ¿Quién pastoreaba estas 7 iglesias? Juan, el apóstol. ¿Cuántos dicen amén? Obviamente tenía a alguien en cada una de las 7 iglesias, pero él era el encargado de las 7 iglesias. ¿Por qué digo esto? Porque dice en Apocalipsis 1:4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Hermano, qué hermoso saludo. No les dijo, ¿qué onda? ¿Cómo están? No, hermano. Les dijo, gracia y paz. Y qué bueno sería, hermano, que nos pudiéramos saludar. Yo sé que este saludo, hermano, se lo adjudicó cierto ministerio que no va a decir su nombre, ¿verdad? Pero me llamaba mucho la atención, hermano, y dije, como que este saludo lo tenemos que adoptar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracia y paz a vosotros. Imagínense que se encuentre alguien en la calle y que le diga gracia y paz. Amén. ¿Cuántos dicen amén? A veces, hermano, hemos dejado lo que es bíblico y lo hemos sustituido por otras cosas. Cuando lleguemos a la casa de alguien, dice la Biblia que tenemos que, y nos reciba, tenemos que decir la paz de Dios sea en esta casa y sea contigo. En otras palabras, shalom. 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 La paz de Dios sea contigo. Imagínese, hermano, que estemos en medio de un montón de gente que no conoce a Cristo y de repente te encuentres a alguien en el mercado y le digas la paz de Dios sea contigo. Toda la gente se va a mirar. ¿Por qué? Porque estamos hablando diferente, porque estamos actuando de una manera diferente. Y hermano, en ese saludo dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. La iglesia tiene que tener gracia y tiene que tener paz. ¿Cuántos dicen amén? Dice del que es, del que era y del que ha de venir. Ahí encuentro yo 3 tiempos. Del que es presente, del que era pasado y del que ha de venir futuro. Diga conmigo, Dios es pasado, Dios es presente y Dios es futuro. Diga conmigo, Dios estuvo en mi pasado, está en mi presente y estará en mi futuro. No te preocupes por tu futuro, porque Cristo va a estar ahí. Porque Cristo te va a ayudar, porque Cristo te va a sustentar, porque Cristo, hermano, va a tener cuidado de ti. Dice el salmista, hasta las canas. ¿Cuántos dicen amén? Dice el salmista, aún en la vejez y en las canas Dios tendrá cuidado de mí. Pero hay pastores que andan buscando movimientos donde los jubile para su vejez. Pero la Biblia dice, hermano, que Dios va a tener cuidado de mí. Así que yo no tengo problema con eso. Yo tengo que confiar en Dios y Dios se va a hacer cargo de mí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice que es, el que era y el que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Diga conmigo el número 7. Es perfección. Diga conmigo el número 7. Es totalidad.
Amén. Y me habla acerca de los 7 espíritus de Dios. Amén. Y ahorita lo vamos a ver, lo de los 7 espíritus. Versículo 9 de Apocalipsis dice: yo, Juan, vuestro hermano. Fíjese cómo se está dirigiendo a las 7 iglesias. Amén. Yo, Juan. No les dijo yo, Juan, vuestro apóstol. Aunque él sabía que él era un apóstol. Aunque él sabía que había caminado con Cristo. Porque este fue uno de los apóstoles que caminó con Cristo. Entonces dice: yo, Juan, vuestro hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Yo soy su pastor? Solo de algunos, ¿verdad? Pero también soy su hermano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice: vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Diga conmigo: va a haber tribulación. Pero Cristo me va a ayudar. Sí, hermano. Aquí no le vamos a decir que va a parar de sufrir. Aquí no le vamos a decir que el evangelio es color de rosa. A veces se pone color de hormiga. ¿Cuántos dicen amén? Aquí le vamos a decir, hermano, que va a haber tribulación. Porque el apóstol pasó tribulación y las 7 iglesias también. Y él estuvo con él en la tribulación. Dice: en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amado hermano, Juan redacta el Apocalipsis bajo el emperador Domiciano, más o menos del año 81 al año 96 después de Cristo. Para los que apuntan, pueden apuntar ese dato. Estamos en la introducción para poder entrar de lleno a desmenuzar cada uno de los versículos del Apocalipsis. Amén. Pero son datos históricos que debemos de tener. El tema central de Apocalipsis es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando dice que Él es el alfa y que Él es la omega, o la alef y la tau, se refiere a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es hermoso, hermano, cómo describe el Apocalipsis a Jesucristo. ¿Cómo lo describe? Como un Dios poderoso. ¿Cómo nos los pinta la sociedad? En una cruz, hermano, entonces se le ven las costillas, ahí todo débil. Ese no es nuestro Dios. Ese no es nuestro Jesucristo. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Y Jesucristo derrota a sus enemigos. Entonces, hermano, a veces la gente se queda con cómo lo pinta la gente, pero debemos de ir a la palabra. ¿Cómo lo describe la palabra de Dios? ¿Cuántos glorifican su nombre? Apocalipsis es un libro de esperanza en esta vida y en la venidera. Dígale a su hermano: ¿por qué hay una vida venidera? Hermano, esto es temporal. Dice la Biblia que somos peregrinos y que somos extranjeros. Esto, hermano, la vida es como un suspiro. Dice la palabra, la vida es como la niebla. Ahorita estamos, mañana quién sabe. Pero qué importante, hermano, es estar sellado con las arras del Espíritu Santo para el día de nuestra redención. Y dígale a su hermano: ¿y tú estás sellado? Y aunque te vayas al mundo, hermano, no vas a poder ser como los del mundo, porque ya tienes un sello, porque ya estás apartado. Y entonces tú vas a querer actuar como los demás actúan y no vas a poder, porque tú eres oveja, no eres lobo. Y aunque quieras aullar, no vas a poder. ¿Cuántos dicen amén? Porque tu naturaleza, hermano, es otra. Porque tu destino es el reino de los cielos. Porque tu destino es heredar la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de tener identidad como hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Y si herederos, también copartícipes con Cristo Jesús de los bienes venideros. Den una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Es algo tremendo lo que están preparando allá arriba en el cielo. Es algo tremendo lo que está preparando nuestro Padre en el reino de los cielos.
Fíjense lo que dice en el 3. Bienaventurado. O sea, la palabra bienaventurado quiere decir doblemente bendecido. Dígale a su hermano, tú eres doblemente bendecido. El Señor no solamente te quiere bendecir una vez, te quiere bendecir 2 veces, te quiere bendecir 3 veces, te quiere bendecir 4 veces, te quiere bendecir a cada momento. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la Biblia, bienaventurado el que lee. ¿Quién es bienaventurado? ¿Verdad que no dice el que va a la iglesia? ¿Verdad que no dice el que danza? ¿Verdad que no dice el que canta? ¿Verdad que no dice el que toca el shofar? ¿Verdad que no dice el que predica? El que lee. Y a propósito, ¿cuántos leen? No me digan. El Espíritu Santo lo sabe. Entonces dicen amén. Pero ahí dice la Biblia, bienaventurado el que lee. ¿Qué lee? TV y notas, no, horóscopo tampoco, hermano. Que lee la palabra de Dios. No que lee los chismes de la farándula, aunque sea cristiana. No, hermano. Sí, porque ahora todo es cristiano, hasta el diablo es cristiano. Sí, hermano, ya todo lo etiqueta con es cristiano. Pero yo diría que son cristinos, no cristianos. Entonces dice, bienaventurado el que lee. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser una iglesia doblemente bendecida. Tenemos que ser una iglesia, hermano, que no se deje dominar por ninguna falsa doctrina. Porque los falsos maestros manipulan a los ignorantes. Pero a los que saben la palabra no los pueden manipular. ¿Cuántos dicen amén? Y les dicen, no, ¿para qué lee la Biblia? ¿A poco no conoce a gente que tiene mucho conocimiento y nos ha humillado? Ay, hermano. Pero la Biblia dice, bienaventurado el que lee. Cada vez que usted se sienta y se dé el tiempo para leer su Biblia, usted es bienaventurado y el Señor lo va a bendecir. Cuando usted aprenda a amar la palabra, usted debería de ver, hermano, cómo los musulmanes aman el Corán. Usted debería de ver cómo los musulmanes con tanta reverencia agarran el Corán y no pueden agarrar el Corán si no se han bañado. ¿En serio? Sí. Y cada vez que van a leer el Corán, lo besan. Y con tanta reverencia se ponen a leer las profecías de Mahoma. Y nosotros, hermano, esto es mejor que las profecías de Mahoma. Esto es mejor que el Corán. Esta es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Y tenemos que ser bienaventurados, hermano. Y ahora ya no necesita tener ahí el libro, la biblioteca. Hay muchos la traen en el celular, pero ni en el celular la leen. O sea, no importa, hermano, si estás trabajando, estás haciendo algo y pues tienes que leerla en el celular, pero léela. ¿Cuántos dicen amén? Bienaventurado el que lee. ¿Y quiénes? Los que oyen. Diga conmigo, tenemos que ser una iglesia que oye. De repente, hermano, cuando se llena el domingo y les digo que no se dejen de congregar, ¿la gente escuchará o no escuchará? Pues no, bueno, sí escucha, pero dicen, va, coloquialmente les entra por aquí, les sale por acá. Sí, porque no están. Entonces no están prestando atención. Porque dice, los que oyen las palabras de esta profecía. Esto es mejor que Nostradamus. Esto es superior a eso. Y nosotros tenemos la verdad en casa, pero no la leemos. Dice, y guarda las cosas en ella escritas. ¿Dónde tenemos que guardarlas? ¿De qué se tiene que llenar nuestro corazón? De la palabra. Dice el apóstol Pablo, ¿qué cuando se reúnen? Hay salmos, hay cánticos, hay profecía. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué debe de haber cuando nos reunimos? Chistes cristianos, cuando le voy a contar uno bien bueno. Decía alguien por ahí, dejaron los chistes de Pepito y agarraron los chistes cristianos. ¿Cuántos dicen amén? No, hermano, tenemos que saber hablar palabra. Imagínense que usted le diga, ¿ustedes por qué no toman? Pues
porque el pastor dice que no, y está bien amargado, y es bien legalista. Ni modo, así nos tocó. ¿Qué le tiene que contestar? Con la palabra. Un día le estaban preguntando a la pastora y le estaban diciendo, ¿por qué ustedes no toman? Y le dice, pues ¿por qué no? Y yo dije, pero si la Biblia dice, no se embriaguéis con vino en el cual hay disoluciones. A lo mejor no sé dónde está, pero sé recitar el texto. ¿Cuántos dicen amén? Pero nada más que porque sí, no, hermano. Tenemos que saber dar razón de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Pero si no leemos, hermano, no vamos a saber qué responder. Hay gente que solo se enfoca en la oración, pero no lee la palabra. Hay gente que solo lee, pero no ora. Y debe de haber un equilibrio, hermano, porque las dos cosas son importantes. Debe de haber un balance. ¿Cuántos dicen amén? Si no, van a pasar los testigos de Jehová y al rato te voy a andar repartiendo atalayas. Sí, ¿por qué? Porque lo van a arrastrar. Al rato van a pasar los adventistas y usted ya va a guardar el sábado también. Y déjenme decirle que los adventistas estudian mucho. Si hay personas que saben de la palabra, son los adventistas y son los bautistas. Pero también nosotros no nos tenemos que quedar atrás. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos la Biblia y la podemos estudiar una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, para que se nos quede dentro del corazón. Y cuando sea necesario hablar, no vamos a hablar de nuestro corazón, vamos a hablar del corazón de Dios, porque tenemos la palabra dentro de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, porque el tiempo está cerca. Y eso es una fotografía de algo que pasó en algún lugar, de un terremoto, y así quedó. El tiempo está cerca. No, dígale a su hermano, no sé si ya te diste cuenta, pero el tiempo está cerca. No sé si ya te diste cuenta, pero todos los acontecimientos nos dicen que Cristo viene pronto por nosotros y ya nos vamos de este mundo cruel. ¿Cuántos dicen amén? Y ya nos vamos a la Nueva Jerusalén, y ya nos vamos a las bodas del Cordero. Ya le dije que si no me encuentra, porque ya me fui en el arrebatamiento, usted hágase cargo de la iglesia, entonces se quedaron. Pero mejor vámonos. ¿Cuántos dicen amén? No le recomiendo que se quede, porque el tiempo está cerca, más cerca de lo que te imaginas. Y hay unas ilustraciones que no se ven muy bien, ¿verdad? Pero está el arrebatamiento del lado izquierdo, las bodas del Cordero, la resurrección de los santos. Después de que la iglesia sea arrebatada, viene paz y seguridad del anticristo, lo establece, después se establece su reino el anticristo, el reloj profético que es Israel, después viene la gran tribulación, el juicio de Dios, eso es en la semana 70. Escatológicamente estamos en la semana 69. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el tiempo ya se nos acabó aquí, pero por alguna razón Cristo no ha venido, y la razón es que la novia se está tardando en arreglarse, y como el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, hay un periodo de gracia, pero el tiempo ya se acabó, las profecías ya se cumplieron, ya todo está dicho, ya deberíamos de estar allá. ¿Cuántos dicen amén? Díganle a su hermano, apúrate para que ya nos vayamos. Ya arrepiéntete, ya lava tus ropas, ya conviértete, porque ya quiero estar en la Nueva Jerusalén y por tu culpa no me puedo ir. Yo ya debería de estar allá. Después, hermano, Cristo viene con sus santos en su segunda venida. Y vamos a explicar más adelante la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. Muchos lo confunden, muchos lo revuelven, pero son dos cosas distintas. Diga conmigo el libro de Apocalipsis. Dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo. ¿De quién es la revelación? ¿De quién es la palabra? ¿De quién es la iglesia? ¿De quién es tu vida? Diga conmigo, todo le pertenece a Cristo. Por eso dice la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto
y declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Quiénes serán tomados en el rapto? Son conceptos, podemos decir rapto, podemos decir arrebatamiento. Pero si el arrebatamiento fuera ahorita, ¿te irías? No me digas, yo tampoco te voy a decir, antes sinceramente. Pero hermano, ¿quiénes serán tomados en el rapto, en el arrebatamiento? Sencillo, los que se estén preparando. Sencillo, los que estén listos. Los que no estén listos, se quedan. Los que estén inmaduros se quedan a madurar a la gran tribulación con el fuego de esa tremenda prueba. Y allá nos alcanzan. Pero ya se perdieron del banquete de las bodas del Cordero. Así que mejor madure y vámonos. Versículo 2. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y ahí el énfasis, el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Y la iglesia tiene que estar lista. La iglesia tiene que estar preparada. En Romanos 13:11. Apúntenlo si quieren en su casa, lo checan. Tenemos que ir avanzando rápido. Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo. ¿Cómo dice el apóstol Pablo a los que estaban en Roma? Y esto conociendo el tiempo. Pero hermano, hay gente que no conoce el tiempo. Los cristianos insensatos no conocen el tiempo. Los cristianos prudentes conocen el tiempo. Por eso el apóstol Pablo hace alusión a esto y dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. A veces el diablo viene y lo arrulla a usted. Y le canta la canción de cuna y ahí está usted dormido espiritualmente y está neutralizado. Pero el Señor dice, ya levántense. Y es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. ¿Quién es nuestra salvación? Cristo. ¿Quién está más cerca? Cristo. Que cuando creímos. La meta, hermano, está cerca. Y si sigue leyendo en su casa, dice, la noche está avanzada, por lo tanto, desechen las obras de las tinieblas. Y vistámonos de las armas de luz. Entonces dígales, hermano, ya despierta. Porque si no te vas a quedar dormido. Y que cuando despiertes te vas a dar cuenta que ya nos fuimos. En Santiago 5:8, ¿qué dice? Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Fíjese bien. Dice que tenemos que tener paciencia. Dice que tenemos que afirmar nuestros corazones. Porque a veces estamos vagando entre dos pensamientos. A veces decimos, es que no sé si voy a seguir o no voy a seguir. Es que no sé cuánto tiempo. No, tienes que definirte por Cristo. Porque la venida del Señor está cerca. En Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas, entiéndase bien lo que se está leyendo, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, estar en tus 5 sentidos, estar alerta. Dice, y velad en oración. Hermano, yo recuerdo que cuando era niño, no hace mucho tiempo, la iglesia oraba mucho. ¿En serio? Si hay algo que hacía la iglesia era orar. Si había algo que hacía la iglesia era hacer veladas, era estar en la vida de Dios. Yo recuerdo que tenía como 8 años y veía hermanos cantando en lenguas.
Veía paralíticos levantarse. Veía ciegos recobrar la vista. Veía, hermano, en cada culto había un endemoniado. Por el poder que se movía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué ha pasado con la iglesia? Se ha acomodado. Yo oro 3 veces al día, pastor, cuando me levanto. Le doy gracias a Dios, me voy a mi trabajo, cuando voy a comer y cuando voy a cenar. Es que, pastor, ayúdeme a orar por esto. ¿Y usted ya oró? ¿Y usted está orando o solamente quiere que yo ore? Porque sí va a suceder el milagro, pero usted tiene que orar. Yo le voy a ayudar, pero usted tiene que orar. Ana no fue con Elí, le dijo, oye, ora para que Dios me dé un hijo. Y se fue a su casa a checar su Facebook. No, hermano. No, ella se puso a orar y a clamar y deshizo su alma delante del Dios vivo, derramó su alma y entonces vino la promesa. Pero a veces la promesa no llega porque no oramos. Y a veces le pedimos 5 minutos, ya Señor, te pedí mucho por esto, ya, estoy cansado ya. No, hermano, tenemos que disciplinarnos en orar. Versículo 8, ¿qué dice? Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. ¿Qué debe de haber entre nosotros? Amor. No a mordidas, amor. Porque a veces andamos los cristianos a mordidas. ¿No? Y en vez de amarnos, nos criticamos, nos juzgamos, nos descalificamos y nos crucificamos. Amén. ¿Sí o no? Amén. Pero debe de haber ferviente Amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. En otras palabras, si tienes amor, vas a poder perdonar. Pero si no tienes amor, no vas a poder perdonar. Te va a costar trabajo y es que no, es que ¿cómo voy a perdonar eso? Se metieron conmigo y no sé qué. No tienes, si tienes el amor de Dios, vas a perdonar. Cuando uno tiene el amor, ¿es fácil perdonar? ¿Es fácil olvidar? Pero cuando no tienes amor, se va a poner cardíaco el asunto. 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, otra vez, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Si usted quiere conocer cuáles son los 7 espíritus de Dios, lo va a encontrar en Isaías capítulo 11, versículo 2. Ahí habla de las 7 facetas del Espíritu Santo, porque no es que haya 7, es un solo espíritu con 7 diferentes funciones. Amén. Hay una pequeña ilustración. En el libro de Apocalipsis se menciona con frecuencia el número 7, se menciona 7 cuernos del Cordero. Cada vez que usted lea cuerno en la Biblia se refiere a poder. ¿Cuántos dicen amén? Lo cual quiere decir que nuestro Dios tiene todo el poder. El enemigo tiene poder, pero está limitado. ¿Cuántos dicen amén? Y también, hermano, cuando nosotros oramos, limitamos más al enemigo. Pero cuando no oramos, le aflojamos más la cadena. Entonces, mejor hay que orar para que esté más limitado. Habla de los 7 ojos del Cordero, que representa que tiene una visión perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Habla de las 7 lámparas de fuego ardientes, los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Y ahí mismo, si usted abre Isaías 11:2, dice, reposará el espíritu de Jehová, pero también dice el espíritu de sabiduría, el espíritu de consejo, el espíritu de conocimiento, el espíritu de temor, el espíritu de poder y el espíritu de inteligencia. Y ahí tenemos los 7 espíritus de Dios, o las 7 funciones del espíritu de Dios. Y Dios quiere que tengamos cada una de estas cosas nosotros. Dios quiere que tengamos sabiduría, Dios quiere que tengamos espíritu de consejo. Dígale a su hermano, no cualquiera puede aconsejar. Aunque vaya a la iglesia, aunque traiga su Biblia.
Aunque sea cristiano de la secreta. No, hermano, porque para poder aconsejar se necesita tener espíritu de consejo. Así que si usted quiere ser consejero, pídale al Señor que le dé espíritu de consejo. Solo un amén. Dice espíritu de conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Es que me da flojera leer la Biblia, pastor, viera que me duermo. Pues pídale al Señor espíritu de conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Espíritu de temor, es decir, de reverencia, de respeto a Dios. Si tú te tienes temor a Dios, no le vas a fallar. Espíritu de poder, que venga el poder. Y espíritu de inteligencia. Esos son los 7 espíritus de Dios. Versículo 5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel. Diga conmigo, Cristo es testigo fiel. Y yo tengo que ser testigo fiel. Sí, porque sabía que hay testigos falsos. Sí, pero Él es fiel. Y nosotros como sus hijos tenemos que ser fieles. Dice: el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó. Al que nos amó. Presente, pasado, futuro. ¿Qué es presente, pasado, futuro? ¿Cuándo? Cuando murió en la cruz. Y Él dijo: te amo y te lo demuestro. Porque a veces uno nada más le dice a la gente: te amo, pero no lo demuestra. Sí, hermano, o sea, decir te amo es fácil, pero demostrarlo, esos son otros 20 pesos. Entonces dice: al que nos amó y nos lavó. ¿Qué hizo Jesucristo? Nos lavó. Nos lavó. ¿Qué pasa cuando un niño está chiquito? ¿Qué hace la mamá? Lo baña, lo cambia. ¿Y qué pasa dentro de una hora? ¿Se da cuenta cómo los niños espirituales se ensucian a cada rato? Pero usted ya como gente madura ya no creo que se esté ensuciando a cada rato. Ya su ropa está más limpia y se la cambia porque se la tiene que cambiar. Pero no hay ahí unas manchotas. ¿Quién sabe, va? Si comemos mole, a lo mejor se nos llega a escurrir. Pero a lo que voy, hermano, es a la madurez. Necesitamos ser maduros, no niños. El niño, hermano, hace berrinche. Y la mamá le dice: te voy a dar 1, 2, te voy a dar, te voy a pegar. Ya te dije, Juliancito, que dele. No le anuncie, dele, hermano, dele sabiduría. Lo dice Proverbios. ¿Sí o no? Bueno, si no hay que esperar. Pero la Biblia dice que le demos sabiduría. La Biblia dice: instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no sea parte de él. Pero si desde ahorita viven sin ley, hacen lo que quieren, el día de mañana va a estar peor el asunto. Diga ouch, aunque sea. El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre. Con su sangre. Él sacrificó. Él se sacrificó por ti y por mí. Y Él sabía que le ibas a hacer. Y Él sabía que ibas a desobedecer. Y Él sabía que ibas a pecar. Pero Él dijo: yo me sacrifico. Y así ves el pobre animalito muerto. Por eso Cristo, hermano, es nuestra Pascua. Cristo fue la última Pascua. Cristo fue el Cordero Pascual, hermano, que se sacrificó por toda la humanidad. Digo, hay hermanos que celebran la Pascua, ¿verdad? Pero para mí, Cristo fue la última Pascua. Entonces dicen amén. Dice la Biblia que para nosotros Cristo es nuestra Pascua. Y se sacrificó una vez por todos y para siempre. Y dice Hebreos que lo que no pudieron hacer los machos cabríos lo hizo Cristo en la cruz del Calvario, porque antes tenían que ir cada año a hacer el mismo rito, pero Cristo lo hizo una sola vez y para siempre. Y bendita sangre de Cristo Jesús que nos limpia de todo pecado.
y de toda maldad, hermano. No dejes que el diablo te acuse. Tú puedes venir a la sangre del precioso Cordero y Él va a limpiarte de tus pecados. Dice Isaías, venid y estemos a cuentas. Y si tus pecados fueran tan rojos como el carmesí, vendrán a ser tan blancos. ¿Cuántos dicen amén? El Señor quiere blanquear nuestras vestiduras, pero ya no seamos niños y nos ensuciamos a cada rato. Versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Diga conmigo, qué maravilloso es nuestro Dios. Y sin merecer ser reyes, ni mucho menos sacerdotes. No éramos dignos, pero Cristo nos hizo dignos. ¿Cuántos dicen amén? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Qué nos hizo? ¿Para quién? ¿Y dónde está su Padre? O sea que allá vamos a ser reyes y allá vamos a ser sacerdotes. Gloria a Dios. No está hablando solo del plano tierra, se está hablando del plano cielos. Entiéndase lo que se está leyendo. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. No para el Hijo, para el Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dígale a su hermano, eres un sacerdote. Y un sacerdote ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? A un sacerdote le tiene que decir, levante su mano, cierre sus ojos, doble sus rodillas. No, hermano, usted ya debe de saber a lo que viene. Y ahí está lo que tenían los sacerdotes, la mitra. El Señor quiere poner una mentalidad nueva en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El Señor quiere tomar el control de nuestros pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Tenía una diadema que decía santo es el Señor. Tenemos que recordar que Dios es santo y nosotros tenemos que ser santos. Tenía las piedras de onice, que era para soportar las cargas del pueblo. Dígale a su hermano, tú puedes con tus cargas. Porque el Señor no te va a dar algo más de lo que puedas llevar. Lo dice la palabra, hermano, lo dice la Escritura. Y para eso tenemos, hermano, el onice, el pectoral con el urín y el tumín, que era para discernir, pero en el pectoral también el sacerdote llevaba las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Lo cual representa, hermano, que estamos cerca del corazón de Dios. Dice el cinto del efod. Y el efod era de lino fino. Y el cinturón representa la justicia, como la armadura de Dios, la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Díganle a su hermano, cíñete de la verdad. Sí, hermano. Tenían el efod, tenían el manto, la cobertura divina, las granadas o las campanas que representan la oración. Pero cuando un sacerdote o un sumo sacerdote entraba en pecado, se moría dentro. ¿Y sabe cómo se daban cuenta? Porque sus campanillas ya no sonaban. Y si las campanillas representan el hablar en lenguas y la oración, ¿qué pasa con un cristiano que ya no suenan sus campanillas? Tus campanillas tienen que estar sonando. Tu oración se tiene que estar oyendo en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y la túnica bordada es lo que lo cubría por completo. Y hay dos tipos de sacerdocio que yo veo. El sacerdocio arónico, según la tribu de Leví, y el sacerdocio de Melquisedec, de la tribu de Judá. Entonces nosotros somos reyes y sacerdotes. Amén. Pero según el orden de Aarón o según el orden de Melquisedec. De Melquisedec, hermano, porque ahí estamos en un nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? En el antiguo pacto, hermano, era según el orden arónico y de la tribu de Leví. Cristo vino de la tribu de Judá. No vino de la tribu de Leví.
¿Cuántos dicen amén? Hay una gran diferencia, estamos en otro pacto. En el viejo pacto había rituales, aquí ya no. Aquí ya hay alabanza, aquí ya hay adoración, y es otra cosa diferente. ¿Quién es Melquisedec? Cristo mismo, que se manifestó en el Génesis a Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese lo que dice Génesis 14, 17. Dice, cuando volvía de la derrota, ¿de dónde? De los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir en el valle de Salem, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem. ¿Qué es rey de Salem? Salem. Rey de paz. ¿Cuántos dicen amén? Paz. Dice, y sacerdote del Dios Santísimo, sacó pan y sacó vino. Solo Cristo nos puede dar pan y solo Cristo nos puede dar vino. El pan es la palabra, el vino es el gozo. El gozo que Dios nos da no es como el mundo lo da. 19. Dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y hoy el Señor te dice, voy a entregar a tus enemigos en tu mano. Amén. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y no quiero que me dé los diezmos de todo, aunque debería, ¿eh? Pero a lo que voy, hermano, es que Melquisedec era más grande que Abraham. Por eso le dio los diezmos de todo. Era Cristo mismo manifestándosele a Abraham. En Juan 8:55 dice, está un diálogo de Jesús con los fariseos y les está diciendo que ellos son de su padre el diablo, y dice, nosotros somos hijos de Abraham. Y entonces el Señor les dice en el 56, Abraham vuestro padre, fíjese bien, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cuándo vio su día? Cuando le entregó los diezmos de todo. ¿Sí está aprendiendo o no está aprendiendo? Gracias a Dios. 7:3. Hablando de Melquisedec, fíjese la descripción que da. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece para siempre. Permanece sacerdote para siempre. ¿Por qué? Porque está hablando de Cristo mismo. Usted lea el libro de los Hebreos, o la carta a los Hebreos, y ahí se va a dar cuenta quién es Melquisedec. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén? A partir del capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 9 nos habla acerca de Melquisedec. Sigamos adelante. 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo. Pero ese no es arrebatamiento, esa es segunda venida. Todo ojo. ¿Cómo es posible, hermano, que todos lo van a ver? ¿Cómo pueden ver todos a una misma persona en diferentes lugares al mismo tiempo? Por el internet. Por el internet, por la computadora. Todo ojo le verá. Pero usted ya no le tiene que ver porque usted se supone que está ahí arriba. ¿Cuántos dicen amén? Dice que todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Porque cuando lo estaban acusando para que lo mataran,
Les dijeron, va a caer su sangre sobre ustedes, y dijeron, pues que caiga sobre nosotros, y no solo sobre nosotros, también sobre nuestros hijos. Ay, qué problema es cuando la gente no entiende el valor de las palabras. Y no solamente se acarrearon la maldición ellos, sino se la pasaron a sus hijos qué culpa tenían. Sí, pero ellos dijeron, no, que caiga sobre nosotros y hasta sobre nuestros hijos. Por eso dice la Biblia que van a hacer gran lamentación. Israel, hermano, va a hacer gran lamentación cuando vea que Cristo viene, porque habrán recibido al anticristo. Sí. Por eso dicen algunos que el anticristo es Barack Obama. No. Y yo digo que equivocación. Porque forzosamente el anticristo tiene que ser de Israel, porque si no, Israel no lo recibe. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús les dijo, ustedes a mí no me reciben, pero va a venir otro en su propio nombre y a ese van a recibir. Amén. Y entonces imagínense cuando vean que Cristo viene con sus ángeles y viene con las nubes y vean ese acontecimiento tremendo y ponga su pie en el monte de los olivos, porque así lo dice la Biblia. Se van a lamentar y van a decir, pues aquí le abrimos la puerta. Pues ¿a quién dejamos entrar entonces? Por eso se van a lamentar. Porque el pueblo de Israel no entendió su tiempo. Por eso Jesús les dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos? Pero no quisiste. Y ahí van a hacer la lamentación. Tremendo. Arrebatamiento de la iglesia. De la iglesia novia y segunda venida. La segunda venida es para la salvación para Israel, porque dice Romanos que los israelitas van a tener salvación. Lo dice Romanos. Muchos predican que Israel ya no tiene salvación, pero Cristo aún, cuando todas las naciones se reúnan para destruirlo y para aniquilarlo en la guerra de Armagedón, ahí va a venir Cristo a defender a su pueblo. Todas las naciones, hermanos, siempre han querido destruir a Israel y no han podido. Y siendo algo tan pequeño no han podido. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. Amén. Hitler ya creía que casi lo exterminaba y lo borraba, pero no pudo borrarlo. Y muchos que han querido desaparecer a los israelitas no pueden. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia novia ocurrirá primero. Después, los 7 años de gran tribulación como nunca la ha habido desde la fundación del mundo, dice Mateo 24. Y después de eso viene Cristo en su segunda venida o en su segunda parucía, en su segunda aparición, a salvar a Israel. Y después de eso viene el milenio. Y después del milenio viene el juicio del gran trono blanco. Y después del juicio del gran trono blanco se acaba el mundo. Según lo que dice 2 de Pedro 3:7, que los cielos y la tierra que hoy existen están reservados por la misma palabra de Dios para el día de la destrucción. Así que, pobres de los testigos de Jehová, que se van a quedarse aquí. Se van a quedar sin tierra. Y en Mateo 24, hermano, nos habla por partes del arrebato y por partes nos habla de la segunda venida. Sí. Si nosotros leemos Mateo 24, apúntenlo y lo leen en su casa, del versículo 3 al versículo 14, nos habla de la segunda venida, no del arrebatamiento. Si leemos del versículo 36 al versículo 44 del mismo capítulo 24, nos habla del arrebatamiento. ¿Cuántos dicen amén? Y en Mateo 24, 15, 22, de la misma manera nos habla de la segunda venida, y del capítulo 29 al 30 nos habla del arrebatamiento de la iglesia. ¿Ha leído en Mateo 24 que dice, oren para que su salida no sea en invierno, ni sea en día de reposo? ¿Por qué? ¿Por qué dice que no vaya a ser en día de reposo? Porque para los judíos, en día de reposo solo pueden caminar 1 kilómetro. De tal manera que no podrían avanzar mucho. Por eso dice, tengan cuidado que no vaya a ser en día de reposo. Amén. Continuaremos el próximo culto. Pónganse de pie, ya son las 9 y se nos acabó el tiempo.
¿En qué versículo nos quedamos? En el 7, ¿va? Fíjese, no acabamos ni el capítulo 1. Pero ya estaremos continuando el día domingo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por esta palabra profética que tú nos has dejado, Padre. Tú nos llenas de esperanza, Señor. Tú nos llenas de gozo, de alegría, al saber que nos esperan cosas maravillosas. Ayúdanos a ser una iglesia que lea, que entienda, que ore, que suene sus campanillas para que pueda estar velando y orando, Señor, estando alerta, teniendo nuestros 5 sentidos espirituales abiertos, Señor. Ábrenos los ojos del entendimiento, Señor. Aquí estamos, bendito Dios y Padre Celestial. Si alguno hubiera pecado, Señor, perdona todo pecado, perdona toda transgresión, Señor. Que tu palabra dice que es bienaventurado aquel que lava sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, Señor. Hoy estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque es hermoso saber lo que hay en tu palabra, Señor. Es hermoso saborear tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Que las 7 facetas de tu Espíritu Santo reposen sobre nosotros, Padre. Que haya sabiduría, que haya inteligencia, que haya consejo, que haya poder, que haya temor, Padre de la gloria. Aquí estamos, Padre. Queremos adorarte, Señor. Vamos a entrar un canto de adoración.